Muy buenos días, alumnos. Continuamos hoy con nuestro curso de normativa. Tenemos hoy el uso de las comillas. Vamos a recordar y reforzar sobre este tema que también hemos venido trabajando y ya conocemos algo sobre este uso de este signo ortográfico. Lee el siguiente diálogo y responde las preguntas. ¿Quién dijo: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho? El otro niño le responde: eso lo dijo Francisco Bolognesi. Y está entre paréntesis ahí 1816-1880, que nos indica la fecha, el año de nacimiento y el año en que falleció, ¿no? Y nos dice, él nació en Lima y nos aclara que es en Perú. Y la niña comenta, qué interesante. Bien. Aquellos alumnos entonces están hablando sobre este héroe. Los alumnos conocemos a este héroe de nuestra historia, de nuestro país, de nuestro Perú, Francisco Bolognesi. Sobre él están hablando. Y la pregunta es, en la imagen, ¿para qué se está utilizando las comillas? A ver, buscamos dónde están las comillas. Por acá hay signos de admiración, por aquí hay paréntesis. Las comillas están por aquí. Entonces la pregunta es, ¿para qué se están utilizando las comillas? Se está utilizando, justamente dice ahí, ¿quién dijo, no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Se está utilizando para escribir, ¿no? O transcribir lo que dijo una persona. En este caso, el héroe nacional Francisco Bolognesi, ¿ya? Completando las ideas siempre con una respuesta clara y que se comprenda, con una información completa. Ya, alumnos, recordemos eso, ¿no? A ver, nuevamente, otra idea. Se está utilizando para mencionar lo que dijo Francisco Bolognesi, quien es un héroe del Perú, ¿no? Menciona lo que dijo. O, o también podría ser, se utiliza para enmarcar una cita textual, que es lo que dice una persona, en este caso fue el héroe Francisco Bolognesi. Ya explicando las ideas, tienen ahí dos líneas para explicar. Luego aprendemos las comillas, son signos ortográficos dobles, porque se escriben al inicio y al final, ¿no? Se usan en los siguientes casos. Tenemos aquí 4 casos. Caso 1, para enmarcar una cita o palabras textuales, justamente como vimos en el caso anterior, ¿no? Aristóteles dijo, dos puntos también recuerden, comillas, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Recuerda, comilla al iniciar y al terminar. Y es una cita textual, es decir, lo que dijo Aristóteles. Segundo caso, para encerrar en las obras literarias narrativas los textos que reproducen de forma directa los pensamientos de los personajes. Ejemplo, no puede ser, ya pasó una hora en el tráfico, pensó la mamá, ¿no? Como dice aquí, se coloca también entre comillas lo que dice el personaje, ¿no? Lo que dice el personaje, ¿no? O también podría ser en la acotación, ¿no? Básicamente esta es una obra literaria, como dice acá. Básicamente es una obra literaria, corresponde al número 2. El 3, para indicar una palabra o expresión que es impropia, vulgar, que procede de otra lengua. Se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Puede ser una expresión, como dice, coloquial, vulgar. Puede ser que provenga también de otra lengua y que se utilice en un sentido irónico o también con un sentido especial, ¿ya? Hay que leer bien ese caso y entenderlo. El ejemplo que sería, qué palta llegar tarde a la cena, ¿no? Aquí se está utilizando las comillas en la palabra palta. En este caso, pues sería una expresión de una forma impropia, ¿no? Utilizando una palabra que se utiliza, pues, coloquialmente, ¿no? Entre las personas se utiliza esto. Pero ¿qué? Y se utiliza irónicamente o con un sentido especial, ¿no? Que no es propio de nuestra lengua, pero tiene un significado, ¿verdad? Nosotros conocemos qué falta, ¿no? Y más común es que nos da vergüenza, ¿no? Por no poner ahí
qué es lo más adecuado, qué vergüenza llegar tarde a la cena, ¿no? Utiliza qué falta, ¿no? Esta expresión, como dice, impropia o un poco vulgar, que se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Y luego también dice, eres muy paciente para resolver ese examen. Pero ¿por qué está en comillas? Porque ya lo está diciendo de manera irónica, es decir, tal vez quiere decirle, uy, eres demasiado lento, te demoras demasiado, ¿no? Pero utiliza de manera irónica y le dice, eres muy paciente para resolver ese examen, pero lo pone entre comillas. Quiere decir que la palabra la está ironizando, de manera como se puede decir un poco burlesca, ¿no? Por no decirle, eres tan lento, o apúrate de repente, ¿no? Apúrate a resolver el examen. Por no decirle eso, pues utiliza la palabra entre comillas, ¿no? Con un sentido irónico. Eres muy paciente para resolver ese examen. ¿Ya, alumnos? Y luego en la 4, en obras de carácter lingüístico, las comillas simples se utilizan para enmarcar los significados, ¿no? Por ejemplo, la voz filosofía, es decir, la palabra filosofía, está formada a partir de los términos filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, ¿no? Como dice aquí, para enmarcar los significados de ciertas palabras que no conocemos. En este caso, filosofía pues viene de otra lengua, ¿no? Y está dividida en dos. La palabra filo significa amor y sofía, sabiduría. Bien, alumnos, vamos a trabajar solamente estas 4 normas para que no sea muy complejo para ustedes, ¿ya? Pero por favor les pido leer y entender cada norma. Aplicamos para reforzar. Coloca las comillas donde corresponda. El director dijo, celebraremos el Día de la Primavera. Peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella entera confianza, contad con el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. José de San Martín. Jesús expresó, amaos los unos a los otros. Dijo Cervantes en el Quijote, Sancho, los perros ladran, señal que avanzamos. Coloca las comillas donde corresponda, alumno. Y luego tenemos, escribe entre comillas las palabras necesarias. Después explica qué significa dicha palabra. Es decir, en cada oración hay una palabra que tú vas a encerrar entre comillas. ¿Cuál es? Tienes que revisar tus 4 normas para que te des cuenta qué palabra de cada oración vas a colocar entre comillas. Luego que la has colocado entre comillas, pues explicas aquí el significado. ¿Por qué está colocado en comillas? ¿Qué es lo que me quiere dar a entender o cuál es el significado de esa palabra? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Bien, alumnos, gracias por su atención. Lean su ficha, vuelvan a ver el video si es necesario para que no haya dudas.